Muy buenas tardes a todos. Fernando, gracias por venir. Debo yo un aplauso verdaderamente lo que haces. Contar con él. Catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, sino uno de los grandes especialistas de todo lo que es arte durante los siglos XVI y XVII. Como yo tengo un cierto mono en estos 15 días que no les estaba hablando, voy a pedir a Fernando que me permita robarle 2 minutos para poder no solo presentar la sesión de esta tarde, sino seguir incidiendo en algo que es lo que me parece lo sustancial, que es el tema de base, el corazón mismo de todas estas sesiones, que es la belleza del mar. A lo largo de toda la historia de las religiones, muchos teólogos han pensado que la alianza dialéctica entre el bien y el mal desempeña un papel importante en la observación objetiva del mundo, en las evidentes contradicciones que encontramos en él y en la justificación de Dios a despecho de la presencia del mal en el mundo. Platón y su gran sucesor Plotino pensaban que es un error pretender que Dios permita lo malo en beneficio de lo bueno, ya que nada puede considerarse bueno si no se corresponde con la idea de la bondad misma. Ambos planteaban, y esto es cierto, el problema de lo bueno y lo bello absolutos, de lo bueno y lo bello sin relación con la maldad y la fealdad. Donde hay comparación, decían, hay medida. Y por lo tanto, no se puede hablar de verdadera existencia. San Agustín, sin embargo, afirma que la función del mal consiste en realzar el bien. Creía que el verdadero significado del universo residía en su capacidad de hacer surgir lo bueno de lo malo. Esa propiedad que tiende a desarrollarse de manera continuada y que sería imposible si el hombre no tuviera la capacidad de pecar. En tal caso, el universo estaría privado de aquel bien que surge del mal, del dolor y del vacío. Es cierto que la historia nos hace ver continuamente cómo en sentido inverso es mucho el mal que surge del bien. Pensemos, aunque solo sea un momento, en las guerras de religión y en tantas buenas ideas que después han producido atroces sufrimientos. Y aquí llegamos, y es sustancial, al problema de la libertad. La pregunta de que por qué Dios permite el mal en el mundo ha sido constante a lo largo de la historia. Es probable que la decisión más difícil que tuvo Dios al abordar la creación fuese determinar si permitía o no la existencia del mal. Le hubiera sido sin duda más sencillo hacer un mundo en donde el mal no existiera, pero esto implicaba necesariamente suprimir la libertad y por tanto era incompatible dar al ser humano la capacidad de elegir y al mismo tiempo el don de no poder pecar. Si los físicos no están en lo cierto al defender que en el universo todo depende, todo ha dependido y dependerá del azar, si es verdad que existe un ser supremo al que llamamos creador, ese sin duda atribuyó una importancia decisiva a la idea de la libertad, ya que de otro modo no se explicaría que hubiese preferido exponer a los hombres al pecado antes que privarles de ella. La libertad implica opción, es lo contrario de inocencia innata, lo contrario también de predestinación. Pero aún en el caso
de que el hombre esté hecho a imagen y semejanza de su creador, esto no significa en modo alguno que sea enteramente como él, ya que si así fuera, tendría la cualidad del bien supremo sin mancha alguna, y esa mancha se llama libertad. El arte es siempre el reflejo de las contradicciones y dudas del artista, de sus anhelos y desdichas, de sus luces y sombras. Durante este curso hemos tenido ocasión de comprobarlo. En el caso de Caravaggio, que hoy nos ocupa, podemos ver cómo desde los cuerpos retorcidos de prostitutas y chaperos, de los mendigos de quénticos y golfos lascivos que pinta, es capaz de crear la más excelsa belleza, esa belleza trascendente que nos hace pensar y sentir, pero que sobre todo nos conmueve de forma profunda. Su arte se compone de gozo y dolor, de contradicción y síntesis. Contemplar su pintura es como ver el mundo iluminado por relámpagos y trasciende además el realismo con una teatralidad dramática absoluta. Hoy, lo repito, tenemos la satisfacción de poder tener con nosotros para hablar de todo ello al catedrático Fernando Marías, un especialista máximo, como he dicho, de la pintura del 16 y 17 y fundamentalmente de Caravaggio. Quiero que le demos todos un aplauso para darle la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un honor que me cabe participar en este ciclo variado, plural, Tres asesinos, Caravaggio, Marlowe, Gesualdo. Y por lo tanto debo agradecer muy vivamente tanto a José Guirao como lógicamente a nuestro director Xavier Güell la invitación, aunque no estoy muy seguro de que no sé si conseguimos pasar a la que me compete. No estoy muy seguro que él me lo agradezca, dado que le he tocado el título que desde un lacónico Caravaggio él me había designado, La terribilidad del genio, y yo, con unos corchetes que me gustan mucho, pues he introducido una versión más personal, La terribilidad del ingenio atrabiliario, que quizá necesite algún tipo de explicación. Quiero decir que nosotros manejamos la idea de genio con una desenvoltura digna, no voy a decir de mejor causa, pero sí de unas épocas que no planteen el genio en un contexto fundamentalmente de anacronismo. En el siglo XVI no existen genios, existen ingenios e ingenios variados. La idea de genio es, hasta cierto punto, una creación de un mundo, de una ilustración tardía y fundamentalmente del romanticismo que intenta que nos vanagloriemos y admiremos a un nuevo tipo de personaje que ha dejado de ser el santo, el héroe, y que por lo tanto tiene que, en un proceso de secularización, transformarse en algo distinto, que es, diríamos, el literato, el artista, al cual se le designa, diríamos, con unas características que proceden de una filosofía neoplatónica, que son las características del genio. La idea de genio se renueva a comienzos del siglo XX, cuando, hasta el punto, después de la Primera Guerra Mundial, es necesario un nuevo enfoque y un nuevo impulso a una idea de creación formal y de creación literaria. Solo hay que pensar, diríamos, en uno de los podríamos llamar los precursores de la psicología cognitiva y del comportamiento del siglo XVI. Por un lado, Juan Luis Vives, el converso, judío converso valenciano, que prácticamente vive toda su vida exiliado en Flandes. Por otro lado, un navarro, aunque pueda parecer un poco extraño,
Juan Huarte de San Juan, que publica en 1578 un libro fundamental que se llama Examen de ingenios para las ciencias, que es, diríamos, uno de los grandes desconocidos, como quizá uno de los grandes bestsellers de la, no voy a decir de la literatura, porque no sería fiction, sino de la literatura non-fiction, del producto escrito, que se vuelve a publicar, primero en Pamplona en el 78, después en Valencia el año 80, después en Huesca el año 81, y después cae, diríamos, bajo los ojos de la Inquisición. De inmediato el año 83 es prohibido, el año 84 entra en el índice de libros prohibidos, tiene que ser expurgado y va a comenzar a publicarse una versión expurgada a partir de 1598. Pero en paralelo existen de esas primeras ediciones no voy a decir prohibidas, pero al margen del control, que se publican tanto en Ámsterdam como en Leiden, como en Amberes, y después un libro que va a recibir la atención desde el siglo XVI, con traducciones al latín, la lengua, diríamos, internacional, pero también al francés, al italiano, al alemán, al holandés, y por lo tanto, diríamos, tiene una difusión que solamente sería probablemente comparable a la del propio Quijote de Cervantes, con todas las traducciones que se desarrollan hasta prácticamente, en este caso de Juan Huarte de San Juan, el siglo XVIII. Y Juan de Huarte de San Juan, mezclando una teoría de los humores con una teoría, evidentemente, de los condicionamientos del lugar donde se ha nacido y donde se vive, pues llega a unas conclusiones que serían la pluralidad de ingenios, que sería en cierto punto una posibilidad, diríamos, de un arte combinatoria muy compleja, y que llevaría a que cada uno de los ingenios pues estuviera más adecuado para unas u otras ciencias, para unas u otras artes. Si viene esto a cuenta, hasta cierto punto, por mantener, diríamos, la idea de que Caravaggio tiene un origen, diríamos, humoral, que podríamos denominar el pertenecer a ese grupo de personas en los cuales, según la teoría médica de la época, tenía en su corporalidad un exceso de bilis negra, por lo tanto, de la bilis atra, y por lo tanto se convertía en un personaje fundamentalmente atrabiliario, y todavía a cierto punto nos utilizamos con cierta asiduidad este término para designar, diríamos, a lo que en otros contextos podríamos llamar pues unos maníaco-depresivos o unos melancólicos, lo cual no quita que tuviera, diríamos, por razones que evidentemente se nos escapan, en parte biográficas, en parte del contexto profesional que se mueve, bueno, pues un comportamiento, diríamos, fundamentalmente, diríamos, de humor sanguíneo, que lo lleva constantemente hacia la polémica, la violencia, la discusión. Las tres imágenes que he colocado en esta primera diapositiva es el retrato que le hace el gran retratista de 1600 en Italia, Ottavio Leoni, con dos imágenes más, aquel que se nos presenta a fin de su vida, de una vida hasta cierto punto corta, se nos presenta 40 años, no llega a 40 años cuando fallece, autorrepresentándose, como podríamos llamar, como un sayón, como un martirizador de Santa Úrsula, y por último a la derecha, luego veremos el cuadro en su conjunto, como una víctima, un cadáver de un mundo bíblico, como cabeza de Goliat, no solamente, diríamos, muerto, sino degollado, cuya cabeza pues ha sido fundamentalmente degollada. En este contexto, diríamos, de personaje, de ingenio trabiliario y sanguíneo, nada mejor que la última noticia que nos ha llegado de Caravaggio, entre las que podríamos manejar en los últimos tiempos. Misterio resuelto, la mafia troceó, diríamos, fragmentó y vendió el Caravaggio perdido que se encontraba en la ciudad de Palermo,
y que había desaparecido pues, prácticamente en 1959 y no se había vuelto a saber nada de ello. El que la mafia, no sabiendo muy bien qué hacer con ello, pues lo troceara y lo convirtiera en piezas que desaparecen, pues es prácticamente síntoma, diríamos, de casi justicia poética de un personaje que evidentemente pues, se nos mantiene como ficción al reconstruirse desde 2015 en esta capilla de Palermo, la ficción de que tenemos un Caravaggio que realmente no es sino pura y simple ficción. Eso ha dado incluso, diríamos, porque el personaje es un personaje que ha atraído no solamente, evidentemente, a los historiadores, que no podemos monopolizar nada y que no tendríamos derecho al monopolio de ninguna temática, y no podemos, diríamos, quejarnos de intrusismo profesional en ningún momento, a que de ese cuadro y de ese hacer, pues incluso un personaje que todos conocemos, Andrea Camilleri, pues lo convirtiera no en la temática de un giallo, dirían los italianos, de una pesquisa a la búsqueda del cuadro en manos de la mafia, que no pone en manos del comisario que todos conocemos, Savio Montalbano, sino con hasta cierto punto una pulsión narcisista en una indagación que lleva a cabo el propio escritor Andrea Camilleri. Quiero decir con ello que ese mundo en 1907 puede atraer a un escritor que está acostumbrado fundamentalmente a problemas de mafia, de problemas de violencia, de problemas de delincuencia. Por lo tanto, diríamos, la delincuencia es algo normal en una época como, no voy a decir solamente la antigua, la medieval, la moderna, y en ámbitos que a cierto punto nos pueden parecer raros, pero que mantuvieron unas capacidades de producir violencia a cierto punto desusadas. Yo me he entretenido, si quieren ustedes, no solamente en recoger los retratos de ese trío de Gesualdo, Marlowe y Caravaggio, sino al mismo tiempo en señalar, diríamos, algunos otros personajes del ámbito literario o artístico que, bueno, tuvieron problemas con la justicia, empezando por Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes estuvo en riesgo de perder la mano derecha antes que la izquierda que pierde en Lepanto, cuando en una fecha que es 1568 agredió a un maestro de obras, arquitecto al servicio, Antonio de Segura, andante en corte, que es herido por Miguel de Cervantes, y en rebeldía, porque ya se ha escapado, pues una provisión real del 15 de septiembre del año siguiente lo declara, diríamos, in absentia, bueno, culpable, reo, exiliado durante 10 años de destierro, y además se le tiene que cortar la mano derecha. Con lo cual no se andan con chiquitas la justicia del reinado de Felipe II. Pero podemos retrotraer, diríamos, a un mundo ideal entre Venecia y Florencia en el 400, con un domenico veneziano que a cierto punto podría haber sido asesinado por un discípulo como Andrea del Castaño, por un peregrino de Módena asesinado, por un maestro de vidrieras francés que trabaja al servicio de los papas, Guillaume de Marsillat, en este caso, pues asesino, en evidentemente casi por antonomasia, el más violento de todos los escultores, que al enfrentarse con unas artes mecánicas importantes que requerían fuerza, ejercicio y, a cierto punto, mecanismos para fundir en bronce o para tallar la piedra, pues estaban, diríamos, más abocados a la relación
no solamente con los miembros de su taller, de un taller extenso, sino hasta cierto punto a la fuerza bruta en el ejercicio de su profesión. Benvenuto Cellini es acusado en 1521, en 1527, incluso de haber asesinado al condestable de Borbón durante el saqueo de Roma, en 1530 de haber matado a un hermano, en 1534, en 1556 y en 1557, nada menos, una historia bueno, nos deja una autobiografía y nos deja algunas de las esculturas más importantes del Cinquecento, pero evidentemente pues un pájaro de cuenta, como probablemente otro escultor, el cual pues es familiar, diríamos, de todos nosotros, como es el escultor Leoni, el padre de Pompeyo Leoni, quien hacen todas las esculturas para Carlos V y para Felipe II, incluyendo las del Escorial, y que bueno, pues ataca y prácticamente da muerte a un hijo de Tiziano Orazio Vecellio en una fecha como 1559. Es decir, que es algo muy normal el que se produjeran elementos de violencia en este mundo artístico, en el cual existen unos talleres, en el que existe una actividad física importante, sobre todo en el ámbito de la escultura. Estas eran algunas de las imágenes. El David y Goliat de 1606, por lo tanto del mismo año en el que el asesinato de Tomasino pues va a llevar, diríamos, al exilio, a la condena y al exilio a Caravaggio. Ese mismo año es la fecha en que va a pintar ese autorretrato, hasta cierto punto proyectándose en un fragmento de su propio cuerpo para dar la fisonomía al personaje de Goliat. El año 10, pocos meses antes de que Caravaggio fallezca, pues tendríamos precisamente también en este personaje que prende y hasta cierto punto acompaña a los soldados que están ejecutando y lanzando todas las flechas habidas y por haber, tanto a Santa Úrsula como a las 11.000 vírgenes que la acompañaban, es otro de los elementos que formarían parte de esa pulsión narcisista, por un lado, de incorporar su rostro en algunas de las imágenes como víctima o como verdugo. Y hasta cierto punto sin que haya una relación precisa con los avatares, con los hechos que habían sucedido en la cronología de la vida de Michelangelo Merisi da Caravaggio. Es decir, que mira, hay que, hasta cierto punto, si buscamos unas ciertas raíces en el mundo de la propia biografía de Caravaggio, pues podríamos encontrar que es un huérfano a partir de los 8 años, que es el varón mayor de una familia de muchos hijos, de 6 hijos, dado que la primera, Margarita, es además medio hermana, al parecer, y que tanto el padre, antes de morir, como la madre, pues forman parte, diríamos, de lo que sería la familia, la casa aristocrática del marqués Francesco I Sforza de Caravaggio y su mujer Costanza Colonna. Es decir, que no es una gente que salga ni del lumpen ni del popolo más minuto de la sociedad lombarda milanesa, a pesar de que hubiera nacido en un pequeño pueblo como Caravaggio, pero que es la sede, diríamos, del marquesado de este Sforza y de su mujer Colonna. Si retenemos, diríamos, esos apellidos, evidentemente podríamos retrotraerlos a los Sforza, que han sido grandes duques de Milán, o de los Colonna, príncipes de la Iglesia, y que van a permitirle hasta cierto punto, digamos, salir mucho mejor librado y protegido de estos miembros de una familia aristocrática. Esto es probablemente la muerte del padre trunca, si queremos, la posibilidad de un ascenso dentro de lo que sería el ambiente de una corte milanesa de los marqueses de Caravaggio y tiene que entrar, diríamos, en fecha muy temprana a un taller de un pintor, probablemente Simone Peterzano, con el cual va a comenzar a formarse como artista. El año 92, la madre muere y a cierto punto, pues prácticamente con 20 años,
Caravaggio abandona la familia, abandona el norte de Italia, pasa por Venecia para, hasta cierto punto, formarse como pintor colorista y se traslada a una ciudad de Roma, donde el pontificado, van a transcurrir el pontificado de Clemente VIII, del efímerísimo de León XI y de Paulo V Borghese hasta su desaparición en 1610. Tiene evidentemente unos contactos juveniles en Roma, desde no solamente un hermano, un sacerdote con el cual no tiene ningún trato a lo largo de toda su vida, pero de un tío cura, siempre hay un tío cura, en mi familia no, pero siempre suele haber un tío cura, un Ludovico Medici, después un grupo de amigos, pintores, que van a acompañarlo, dos sicilianos, Lorenzo Carlo y Mario Miniti de Siracusa, que van a ser también, diríamos, protectores de Caravaggio durante sus estancias en la ciudad de Sicilia. Es decir, que la idea de Caravaggio como un pintor fundamentalmente violento, pues se apoya en algunas de las imágenes, evidentemente más, diríamos, sanguinolentas, más violentas, y diríamos con unas proyecciones de sangre al ser degollado un personaje del Antiguo Testamento como Holofernes. Evidentemente podríamos encontrar no solamente el lienzo, la primera versión del año 97, que se conserva en Roma, sino otra que no conocemos, no estamos seguros de tener el original de Caravaggio, pero por lo menos algunas versiones, algunas copias, que es la imagen de la derecha, en la cual, pues evidentemente hay ligeras modificaciones, pero el personaje, la composición del propio Holofernes es prácticamente la misma. No deberíamos llamarnos a engaño y decir en 1597 esto es una novedad absoluta, no, solamente hay que darse una vuelta por el Escorial y contemplar al lienzo de la degollación de San Juan Evangelista por parte de Juan Fernández de Navarrete para encontrar, diríamos, un ejemplo de pintura gore absoluta, o que Francisco Ribalta sobre ese modelo lo vaya a retomar en el gran retablo de la Villa Valenciana de Algemesí, o incluso, diríamos, escenas gores con cabezas cortadas. No solamente tendríamos que dar una vuelta por un espacio como la iglesia de Santo Stefano Rotondo en la propia Roma, sino en el mismo Escorial, el gran lienzo que Rómulo Cincinnato pinta con el martirio de San Mauricio y la Legión Tebana para sustituir al cuadro rechazado por Felipe II, porque no existe un martirio del Greco. Evidentemente, entre esta imagen y la imagen de una copia que se conserva todavía en Sicilia, o la versión que depende evidentemente de la caravallesca de Artemisia Gentileschi, pues nos encontraríamos con personajes que están pintando, hombre o mujer, que están pintando pues hechos violentos, como había hecho, pues a lo mejor un personaje que nos puede parecer absolutamente extraño que representara con enorme cantidad de violencia y sangre, como es un tema como Judith y Holofernes, como es nada menos que Sandro Botticelli en la Florencia del siglo XV. Evidentemente, si traigo a colación a Artemisia Gentileschi, no es porque mañana tengamos la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, y evidentemente Artemisia lo fue como pintora, con taller abierto, sino hasta cierto punto por haber sido también, diríamos, víctima de la violencia, en este caso la violencia masculina. Todos sabemos que Artemisia, cuando tenía prácticamente 20 años, fue violada por un pintor, Agostino Tassi, que contaba 32, y que, bueno, como es de punto normal entonces y quizá también hoy, pues salió bastante bien parado después de un juicio largo, con muchas declaraciones contrapuestas, porque se le desterró exclusivamente por 2 años y pudo volver a Roma pues prácticamente el año 14. Esta es Artemisia Gentileschi.
Artemisia Gentileschi en este cuadro que hemos visto, en algunos autorretratos y en este extraño dibujo que pertenece, diríamos, a una serie de retratos que Leonhard Brammer realiza de pintores que estaban circulando en Roma a comienzos del siglo XVI. Evidentemente, David de Jaén, que es un caravaggesco que trabaja para los españoles de San Pietro y Montorio, pues alza la copa y evidentemente Artemisia, porque es indudable que la han identificado como Artemisia, pues se ha dejado, supongo que un bigote postizo, se ha puesto un tocado que no sabemos muy bien si es varonil o es femenil y sostiene algo en una especie de cuchara en la mano derecha, pero también dirigiendo su mirada directamente al espectador. Forma parte de lo que serían las representaciones de ese mundo de pintores que proceden del norte, que son llamados los Beubels, pero que se vinculan también evidentemente con la masa de artistas del mundo italiano y que, bueno, pues mantienen episodios de violencia, de sacar los pies del plato continuamente, como incluso en esas fechas, pues un personaje como Giuseppe Rivera, el pintor valenciano, que prácticamente pues termina en las cárceles del papado, no solamente por no cumplir el precepto de comulgar en Pascua Florida, quizá si hay algún joven pues no tenga mucha idea de que hay que comulgar por Pascua Florida, pero evidentemente en esa época no solamente había que comulgar por Pascua Florida, sino presentar en la parroquia un certificado de que se había comulgado. Y evidentemente ni Rivera comulgaba y además intentó sobornar al sacristán de la parroquia para que le expidiera la cédula cuando evidentemente no había pasado ni había abierto la boca para recibir el sacramento. Del mundo de la violencia en la que se mueve no solamente Caravaggio, hombres, mujeres, mujeres travestidas de hombres, quizá hombres también travestidos de mujeres, en los cuales desde tu punto no voy a decir, intervienen los roles, ha llevado, diríamos, a esa dimensión de encontrar una justificación a los problemas, diríamos, de melancolía y violencia sanguinolenta de un Caravaggio en una homosexualidad. Desde este punto es algo que yo quisiera tocar porque los medios, más que la historia o los documentos originales de su época, incluso de sus enemigos, como veremos, y denunciadores, enemigos jurados, pues terminan por medios contemporáneos en dar fundamentalmente esta visión. Disfrutaremos de la película de Derek Jarman, pues con su momento atractivo Sean Bean, que luego ha hecho de violentísimo pues, terrorista internacional, pero que evidentemente marca, diríamos, una interpretación fundamentalmente popular de un Caravaggio básicamente homosexual, en el cual el personaje femenino por antonomasia, que es la prostituta y mujer de Michelangelo de Caravaggio, Lena, Magdalena Antonucci, pues está representada pues por Tilda Swinton, que yo no diré que pueda ser, diríamos, la actriz más sexy de todo el casting internacional de una fecha como la de 1986, en la que se rueda la película de Jarman. En el 2008, Vladimir Malakhov pues hace un Caravaggio en ballet, el cual evidentemente pues da pie a unas pas de quatre, si queremos, en el cual fundamentalmente brillan por su ausencia las bailarinas con tutú y, sin embargo, el contorsionismo corporal de cuerpos masculinos desnudos es lo que fundamentalmente es el punto básico de este ballet Caravaggio. Incluso, digamos, en la magnífica conferencia introductoria el primer día de este ciclo que nos presentó mi admirado Luis Antonio de Villena, pues en su libro del año 14,
Caravaggio exquisito y violento, digamos, el sesgo es fundamentalmente el de la homosexualidad, aunque evidentemente la elección, quizá no personal, de la portada fuera rodela convexa, que formaba parte, diríamos, de la decoración de una panoplia de armas que se realiza para el cardenal Francesco María del Monte y que constituye, diríamos, el retrato petrificante de esa medusa gorgona que es autoderrotada al utilizar ese escudo por parte del héroe Perseo. Incluso diríamos en el ámbito, no solamente el de la literatura, el del cine, el del ballet, sino en el ámbito más estrictamente historiográfico, pues también mi amigo y admirado Eugenio Carmona, catedrático en Málaga, pues produce en los años 90 ese Caravaggio en 2 ediciones, en el cual fundamentalmente la visión como un personaje homosexual es el que no solamente, diríamos, recorre las primeras, la portada, las 2 portadas, sino también, diríamos, las páginas y la etiología del comportamiento de Caravaggio. Evidentemente la elección de las imágenes de los jovencitos con una flor en el pelo, que hace un gesto hasta cierto punto risible cuando es mordido por la lagartija, de la misma manera que una pintora como Sofonisba Anguiso la podía dibujar a un hermano pequeño asistida por otra hermana que era mordido por un cangrejo y que evidentemente formaba parte, diríamos, de lo que sería una pintura jocosa de reírse del débil, pues forma parte, diríamos, de unos intereses que no habría que llevar exclusivamente como proyección de una sexualidad homoerótica del propio Caravaggio, sino que olvidamos muchas veces que la producción de obras de arte en una época como el siglo XVII, en la que el propio Caravaggio estaba en una situación de pintor de la corte del cardenal Francesco María Borbón del Monte en el Palazzo Madama de Roma, en una relación de lo que se denomina, diríamos, hoy autocomplacientes con respecto a las actividades culturales del pasado y del presente, diríamos, en una relación de mecenazgo por parte del cardenal y en una situación, diríamos, por parte de Caravaggio de lo que se denominaba entonces servitù particolare, diríamos, servicio particular de un pintor que está al servicio, recibe casa, recibe un estipendio, puede también pintar para otros clientes, buscarse la vida, pero tiene el amparo del noble que lo tiene a su servicio. Evidentemente, el concierto, y veíamos que la elección de Carmona iba por esta línea, el laudista, la elección también del llamado Bacchino Malato, en el cual pues, se nos invita a brindar, como va a hacer Velázquez pocos años después, en Los Borrachos. Bueno, podría ser evidentemente de un interés por parte no tanto de Caravaggio como por parte de los clientes que encargan unos cuadros precisos que son los que van a formar parte de la colección de Francesco María del Monte o de un banquero, que es este personaje, el cardenal es dibujado también por Ottavio Leoni, el banquero Vincenzo Giustiniani. Sabemos perfectamente que son los clientes específicos para los cuales se pintan esos cuadros, cuyas funciones podían ser muy variadas, de exaltación del vino como producto cultural, como, y no solo cultural, evidentemente, estimulante, como con su gusto, diríamos, por la música y los adolescentes, evidentemente, que corresponden a esos Bacchini Amalati, el título que se le dio en el siglo XX a ese cuadro de Bacco. Quiero decir que lo que no tiene el propio Caravaggio es, diríamos, no voy a decir no tiene pelos en el pincel, no tiene pelos en la lengua del pincel, porque evidentemente los pinceles tienen pelos. Pero evidentemente cuando se enfrenta, incluso también para otro personaje importante, diríamos, de lo que sería la aristocracia de la familia, hoy Ludovici Boncampagni,
del propio cardenal Francesco María del Monte, encontramos esta decoración en un techo en el cual pues, aparece, diríamos, una secuencia de lo que sería Júpiter representando el aire, la propia Tierra desde un punto de vista científico, Neptuno y Plutón, en el cual evidentemente no solamente están representados da sotto in su, de abajo en escorzo, de abajo arriba, sino que bueno, se nos muestran, diríamos, el miembro viril y los testículos del Plutón, representación del agua y del fuego, de una manera evidente, claramente casi podríamos decir ostentoria, más ahí que claramente ostensible. Otros personajes que se han acercado, incluso desde un punto de vista popular, pero que evidentemente son difíciles de tachar, no solamente diríamos de contrarios al gusto por la arquitectura por un lado y por el gusto por las mujeres, como es el dibujante Milo Manara, pues hace una versión reciente del 2015, traducida al castellano, en la cual evidentemente cualquier sombra de homosexualidad en el personaje Caravaggio desaparece por completo. Y hasta cierto punto lo que le interesa constantemente es lo que hasta cierto punto reflejan más las fuentes contemporáneas, que es su pasión por las mujeres. Y una pasión hasta cierto punto también mercantil, porque lo que podríamos encontrar, y lo veremos de inmediato, no solamente es que existen mujeres de Caravaggio que pertenecen, diríamos, al grupo de las prostitutas, sino que muy probablemente Caravaggio, diríamos, tiene un segundo, hay muchos artistas, arquitectos que mantienen a lo largo de toda su vida una segunda actividad profesional, que son los alquileres o la construcción, más en los arquitectos, pero mucha alquileres en el mundo de los artistas, y que en el caso de Caravaggio pues prácticamente es el alquiler de la carne femenina de la prostitución. Esto es lo que encontramos en Caravaggio. Es muy probablemente que tiene una actividad paralela que es la del proxeneta, que en términos coloquiales llamaríamos un churoputas, que aprovecha de la mujer y probablemente, diríamos, la protege, le saca los dineros, cuando ha abandonado esa servitud particolare protegido por la nobleza romana y vaticana, evidentemente, porque los cardenales no son solamente nobles como nobles seculares, sino príncipes de la Iglesia. Luis Antonio de Villena comentaba este lienzo el primer día de esta serie, que se encuentra en el Palazzo Doria Pamphili, que evidentemente bueno, podemos hacer una lectura, si queremos, en términos homoeróticos. Tenemos una variación evidente de una de las personajes que Aníbal Carracci, diríamos casi una contrafigura de alta cultura, que representa la alta cultura, si Caravaggio representa la baja cultura, la low culture, pero que es un encargo de una importantísimo miembro, diríamos, si se me permite, miembro de la aristocracia romana, doña Olimpia Aldobrandini. Es decir, que y encontramos al mismo tiempo que la figura de la Virgen adormecida no es sino esta misma pelirroja que encontramos representando a la Magdalena penitente, si queremos, dormida después de haber llorado, pero que la tradición señaló que no era sino otra prostituta amiga de Caravaggio, y amiga es evidentemente amante de Caravaggio, aunque fuera también, diríamos, prostituida por él, Anna Bianchini, que se habría dormido después de haberse secado al sol, a falta, diríamos, de un buen secador eléctrico en estas fechas, después de colocarse en una sillita, diríamos, de Enea, baja y secarse, después de haberse secado el pelo, a la luz del sol que entra por una ventana. Y hasta cierto punto es lo que nos marcaría esa presencia femenina constante, en la cual incluso en algunos cuadros desaparecidos pues habría llegado a la representación de un retrato de esta Filide Melandroni, que es otra de las cortesanas del equipo de Caravaggio, que se han visto por parte de algunos historiadores
como el modelo de figuras como esta Magdalena o como esta Santa Catalina que aparece en este otro lienzo. Filide, Tella Brunora, Prudenza Sacchia, estarían trabajando para otro chulo que circulan por Piazza Navona, Ranuccio Tomasoni, que es evidentemente el personaje que va a ser muerto en 1606 por parte de Caravaggio. Esto es, da la impresión de que no solamente hay un juego de pelota, hay una... se pinchan los unos a los otros por razones que también van por lo económico, y que es evidentemente la utilización de unos modelos que proceden, diríamos, del ámbito del amor venal de las cortesanas romanas, y no solamente diríamos de las cortesanas venecianas, pues ha llevado a que podamos identificar a muchas de estas representantes de virtudes de Santa Catalina, de esta Ana o de esta Filide, como miembros, diríamos, del equipo de Caravaggio. Tenemos que pensar que al mismo tiempo, si Caravaggio está inaugurando, si queremos, lo que se denomina en estas fechas la pintura icástica, la pintura que no se somete a una transformación idealizadora, artística desde el punto de vista de los propios contemporáneos, sino que acepta tal como es la realidad, no sería muy fácil a un hombre soltero encontrar unas mujeres, diríamos, decentes, que sirvieran como modelos para los personajes religiosos que tienen delante de los ojos, sino que tendrían que estar buscándolas, evidentemente, en unos ámbitos de mujeres en los cuales la indecencia queda absolutamente, diríamos, travestida al incorporarse a una temática sagrada. Ana probablemente vuelve a reaparecer como la figura de esta pelirroja que se nos muestra en la Judith y Holofernes que hemos visto antes. Y evidentemente hay detalles que pueden pensarse a lo mejor como, bueno, producto de una micromachismo personal, pero que yo creo que hay que analizar en su detalle, no solamente diríamos el gesto, los ojos, la realidad de lo que sería la ficción de cortarle el cuello a alguien, evidentemente ni siquiera a Tomasoni, a Ranuccio Tomasoni se le va a degollar, pero sí diríamos en unas figuras en las cuales los pezones de Judith están claramente manifestados en un lienzo en el detalle, que probablemente es algo que es producto también de un acto pictórico micromachista por parte de Caravaggio. La figura de Ana o de Filide, con el cual le caen las lágrimas por la mejilla dormida, que ha abandonado, diríamos, en un signo de arrepentimiento, las joyas o los ungüentos, los perfumes, o incluso, diríamos, lo que serían los aceites con los cuales va a tratar los pies o el cadáver de Cristo, y que están vistos, diríamos, con una pulsión cognoscitiva, con un interés por la representación de las sombras lúcidas, de los brillos de las superficies vidriadas, y al mismo tiempo, diríamos, llegando a ejercicios en los cuales se mueven también sus clientes, diríamos, de altísimo grado de aproximación naturalista a problemas de la representación. Cualquiera podría analizar, diríamos, la tensión superficial de un líquido oleoso frente a un líquido como el vino, como el agua, cuya tensión superficial pues, no se manifiesta de la misma manera que la pinta Caravaggio en su lienzo. La mala vida de Caravaggio podríamos seguirla con mucho detalle. Es decir, que Caravaggio pues, no sale indemne de sus muchas polémicas, de sus muchas rivalidades. Y enseguida pues, pasa por el cuartelillo y queda un funcionario, diríamos, de la policía romana que deja un testimonio del paso del pintor por
por la cárcel, el cuartelillo o por lo menos diríamos el juzgado. Desde el año antes de 1597, pues una visita al cirujano barbero Luca en el ámbito de San Agostino, al lado de Piazza Navona, pues supone no es que fuera a hacerse la barba, o a sangrarse, sino que ha ido a curarse una herida, porque si no, no habría ningún tipo de referencia de la policía. Ese mismo año 97, el Tribunal del Gobernador de Roma y el Tribunal Criminal del Senado pues acusan también, y tienen que vérselas con el pintor, del Cardenal del Monte, y lo tratan bien por esa protección. Contemporáneamente se nos está señalando que era un melancólico bajo el signo de Saturno, pero que ese mismo año había asaltado a un aprendiz y le había pinchado con un estilete. El año 98, arresto por portar armas. En 1600, Caravaggio y Onorio Longhi, que es un arquitecto, son multados por haber herido a un tal Fabio Canonico, un ex sargento del Castel de Sant'Angelo, dado que habían asaltado a unos aprendices de un pintor desconocido, Girolamo Spampa de Montepulciano, y un francés, Horace Leblanc de Lyon. Ese mismo año, enfermo, envuelto en una lid entre ese Longhi, que debía ser también un violento, y el pintor Marco Tullio. Al año siguiente, preso en la cárcel de Tordinona por llevar armas sin licencia en el Campo Marzio. El año 2, Giovanni Baglione, ahora lo veremos, acusa a Caravaggio y a Francesco Boneri, checo da Caravaggio, otro pintor, de ser su bardasa. Es el único momento en el que se habla de homosexualidad. Bardasa es el término con el cual se designa en italiano en la época moderna, diríamos, al pasivo en una relación homosexual, al que toma, no al que da. Y todo el mundo sabe que hay una absoluta estimación o valoración de una relación homosexual si es un personaje el activo o el pasivo, si queremos, desde la época del mundo clásico griego. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Es verdad o es mentira? Y ahora veremos quién es Giovanni Baglione para decir que se le acusa de tener un aprendiz, este chico de Caravaggio, que sabemos que Franceschito, diríamos, de Caravaggio, el cual ahora identificamos con este pintor Francesco Boneri. Es decir, que vamos a ver que es el enemigo jurado este Giovanni Baglione, y que puede acusarlo, podría haberlo acusado de cualquier cosa, pero evidentemente lo acusa de homosexual activo y a Boneri de pasivo. El año 3 vuelve a acusar Baglione con una serie al cual han llamado Gian Bagaglia, Gian Coglione. Yo creo que no hace falta ni siquiera pues una traducción, es decir, en este caso es otra fórmula de llamarlo mariquita o cojón, y a un Tommaso Salini, que es acusado, acusan a Caravaggio, Orazio Gentileschi, por lo tanto el padre de Artemisia, u Onorio Longhi, de un libelo. Ahora veremos, y es por ello arrestado. Y ahí se declara que, bueno, hay unos valentuomini amigos de Caravaggio, Carracci, Federico Zuccari, el Pomarancio, Prospero, Giovanni Andrea, Gismondo, Antonio Tempesta, Ottavio Padovano, y enemigos jurados, Giovanni Baglione, Gentileschi, en este caso Giorgio Tedesco y Josefino. El año 4 tiene una lid con un camarero en la Hostería del Moro, la Hostería del Negro, el mes de abril. En el mes de octubre vuelve a estar preso en Tordinona por causa de una Menica Calvi, Menicuccia, que es una Domenica Calvi, conocida como pues, Dominguita. El mes de noviembre está preso, el mes de mayo del año 5 vuelve a estar preso, en julio vuelve a la cárcel de Tordinona, en este caso porque
ha hecho, acusado de una deturpatio porte, es decir, ha tirado la puerta de la casa de esta Laura e Isabela de la Vecchia, que no sabemos quiénes son, pero que parece que no querían abrirle por las razones que fueran, bien para cobrarles, bien para seviciarles. Desde el año 5 volvemos a encontrar que es acusado ante el escribano apostólico Mariano Pasqualone, en este caso por causa de esta Lena Magdalena Antognetti, la mujer de Miguel Ángel en Piazza Navona, que parece que pues, ha intentado pues, hacer avances a este escribano apostólico. El año 6, en mayo, pues con Longhi y un capitán, Petronio Topa, pues dan muerte a este Ranuccio Tomasoni. Al mismo tiempo, pues es hermano de un caporioni, de un jefe, diríamos, de uno de los barrios romanos, Giovan Francesco Tomasoni, que vive en la vía de la Palacorda con la Scrofa. Evidentemente ahí huye y se le da por parte de un bando capital, escapa a la zona de los Colli Albani, en la zona de Zaccarolo, protegido por la familia de los príncipes Colonna. Por lo tanto, diríamos con la familia de la marquesa Colonna, con la cual tenían relaciones su familia. En el año 6, el cual ya se ha escapado, encontramos que Giovanni Baglione, miembro de la Orden de Cristo, acusa a Caravaggio retrospectivamente de haberle atacado cuando iba a misa a la iglesia de la Trinità dei Monti y de haber insultado y haber atacado a una Carlo Piamontese il Bodello, que traduciríamos como el comilón, al cual habían llamado capullo, gilipollas, con otros dos pintores, Carlo Saraceni y Orazio Borgani. Esto es una deposición, diríamos, del capitán Pino en junio del año 5, en el cual muestra la espada y el cuchillo que le han cogido a Caravaggio cuando no tenía derecho a ir por Piazza Navona pinchando a aquellos que pues, le servían mal en la trattoria y le había lanzado pues, en uno de los problemas que tiene con la justicia, le había lanzado, pues podemos imaginarnos, prácticamente un plato pues, de pasta de fagioli o de fagioli secas, no vamos a decir que le ha tirado una pizza o le ha tirado unos espagueti al pomodoro, pero evidentemente han tenido unos problemas en otro momento porque está pintando en el mantel, podemos imaginar, de cuadros algunas pinturas que realiza. Es decir, libelos, todos sabemos que hay los pasquines, y el pasquine deriva del pascuino, la figura de la antigua Roma, que le ha servido a Miguel Ángel de Caravaggio para representar a este San Mateo, recibiendo la información del ángel para escribir el Evangelio, pero también diríamos en otras imágenes de libelos públicos que se publican, como este de 1556, en que un capitán español, capitán Francisco Piñero, es acusado de no haber ido a un duelo en Luzzana, cerca de Mantua, y entonces, bueno, se publica este libelo en el cual el capitán está representado como una señora disfrazado con el uso, con la rueca, un libelo difamatorio de ir rodeado de gallinas, quiere decir que está muy claro la significación y la voluntad injuriosa de ese libelo. De la misma manera que este Giovanni del Pino, aparece, se conserva este pasquín difamatorio, en el cual, pues evidentemente, pues, no vamos a leer el texto, pero se le han puesto unos cuernos de muy señor mío, quiero decir, se le está representando como un cornudo total, no en este caso como un gilipollas, ¿no? Ni un collone, sino como un cornudo. Es decir, Miguel Ángel de Caravaggio está introduciendo elementos que forman parte, diríamos, de la vida diaria, de la vida, diríamos, de un popolo minuto que no ha formado parte, digamos, de la actividad artística hasta la fecha. La zingara, la gitana, que está intentando leer la Buenaventura, y al mismo tiempo, diríamos,
bueno, timarse con el adolescente y sacarle, si queremos, los dineros, o las imágenes del juego de naipes, en los cuales, evidentemente, pues un ingenuo le van a vaciar la bolsa con las artes, diríamos, del naipe y del personaje que le está soplando al contrincante, mientras que el contrincante pues, saca el as de bastos que va a permitirle ganar el escopone. Es decir, la vida real, que es la que está detrás de algunas de las imágenes más modernas, en las cuales pues, no es el mejor de los floreros, de los fruteros, sino un frutero prácticamente putrefacto con los gusanos. Pero no es solamente Caravaggio, es un pintor como Bartolomeo Passerotti, con estas escenas, diríamos, de carnicería, de pescadería, o el propio Annibale Carracci, que está trabajando para los Farnese en una representación de los amores de los dioses, va a tener desde este que se come los fagioli con un trozo de pan, a los carniceros que bueno, pues nos muestran todos los cortes de las piezas de vacuno o de ovino con toda la sangre, como si fuera una bonita película de los bajos fondos neoyorquinos dignos de Martin Scorsese. La violencia forma parte de la vida, forma parte de la historia incluso religiosa, y hasta cierto punto, en función probablemente también de lo que sería una clientela diversa, puede llegarse a hacer una representación en la cual, bueno, el grito de terror del pobre Isaac antes de ser acogotado y degollado por su padre, pues es sustituido por otras escenas en las que la misma temática, bueno, pues no hay, diríamos, prácticamente violencia, porque ha aparecido ya el ángel y por lo tanto las cosas han vuelto a su orden. ¿Quién es el acusador constantemente, como hemos visto, Giovanni Baglione? Giovanni Baglione es este pintor un poco mayor que Caravaggio, que realiza algunos cuadros muy importantes, pero que nunca ha sido leído, diríamos, en términos de algo que podría ser también predicado, si quisiéramos, porque este San Sebastián o este Apolo, no sé cómo caracterizar esta dana tan evidentemente receptiva, pues es evidente que podría muy probablemente pues, predicarse, si no como un homosexual notorio, sí por lo menos con un hombre de una altísima, diríamos, pulsión erótica. Y una pulsión erótica que parece, diríamos, incluso litigar a través de los cuadros. Todos conocemos el Omnia Vincit Amor, el amor lo puede todo, de Caravaggio para Vincenzo, para el banquero Giustiniani, con esa especie de amor un poco evidentemente sacado, se habla así, en este caso sí, de adolescentes chaperos. Bueno, evidentemente, no sé si chaperos de baja estofa o elegantísimos adolescentes que Baglione iba a representar, pues casi vestidos, diríamos, de cueros o de traje festivo, y que intentan azotar, evidentemente, el culo de este amor sacro y amor profano, cuya rostro parece, según algunos historiadores, depender de la fisonomía del propio Caravaggio. Esto es juego de cuadros en los cuales se está intentando censurar al otro artista. Este es Baglione, representado en un grabado por Ottavio Leoni, y el problema es que no solamente se haría libelos que pondría en el Pasquino, al lado de en Piazza Navona, sino que el problema es que deja un libro publicado en 1642 con las vidas de los artistas de su época, y entre los cuales pues, le dedica 3 páginas y media a la vida de Miguel Ángel, en el cual pues, bueno, lo pone verde, pero dice que, bueno, que al final se murió muy joven, y si hubiera vivido un poco más, pues hubiera entrado en lo que sería el orden absoluto y habría sido un gran pintor. Es decir, soy consciente de la hora. Caravaggio está pintando cuadros en los cuales, evidentemente, la introducción de un elemento fundamentalmente natural, de copia, de retrato
no de imitación, sino de ritrarre, no de imitar, sino de ritrarre, pues forma parte de una visión radicalmente nueva, incluso del hecho religioso, del martirio de San Pedro o de la caída a camino de Damasco de Saulo, después San Pablo. Evidentemente, en algunos momentos de la vida, después de haber salido, diríamos, de Naja, de Roma por la muerte de Ranuccio, pues va a tener unos periodos, desde el punto de tranquilidad, fundamentalmente en Nápoles, para que después vuelvan a aparecer los problemas en la isla de Malta. No voy a pasar, pero todo el mundo conoce la isla de Malta, dominada por los caballeros, esa especie de gigantesco puerto militar contra la parte africana del Mediterráneo, los diferentes castillos que están protegiendo el enorme puerto magnífico que ha permitido incluso, diríamos, que los ingleses lo hayan mantenido hasta antes de ayer para salvaguarda del Mediterráneo occidental frente al oriental. Caravaggio tiene esa pulsión, diríamos, nobiliaria e intenta desde Sicilia, desde Nápoles, pasar a Malta y conseguir un hábito de caballero. Tendríamos un ejemplo casero, muy doméstico en Velázquez, todo lo que hace, mueve aquí y en Roma para conseguir un hábito y por lo tanto diríamos un reconocimiento social que no ha tenido todavía. Sus vínculos con diferentes caballeros, fundamentalmente el gran maestro de la Orden de Malta, Alof de Vignacourt, pero también para otros como Cupido dormido que pinta para otro caballero, Francesco de Antella, para la propia catedral de San Juan, este magnífico San Jerónimo, y fundamentalmente el cuadro que Vignacourt le encarga para el gran salón de los novicios dedicado a San Juan, la degollación de San Juan, San Giovanni de Colato, pero que también funcionaba como tribunal criminal de los caballeros de la orden. Es decir, el personaje va a tener una serie de problemas a la espera de ser nombrado y tras haber recibido el permiso del Papa Paulo V para que reciba un hábito, diríamos, de tercera, no de primera, que son caballeros de justicia, no de segunda, que son caballeros de gracia, sino de tercera clase, digamos, la ínfima, pero bueno, un hábito. Y por lo tanto, diríamos, ha tenido problemas con la Inquisición, entre otras cosas por haber estado vinculado a un pintor griego que anda por allí en casa de un caballero, pero que ha sido acusado de bigamia y eso, pues la Inquisición le mete mano y lo puede quemar. Tontería tener dos mujeres. Y evidentemente es nombrado en el mes de julio del año 8 caballero de obediencia. Tendría que haber estado un año en Malta para imponerle el hábito. Pero 4 días después irrumpen en compañía de otro caballero, Fra Giovanni Pietro da Ponte, con 2 novicios y otros 3 personajes, un tumulto entre caballeros y sale herido Fra Giovanni Rodomonte Roero, conde de la Vezza di Asti, caballero de justicia, diríamos, con un escoplo a rotas. Van con un arcabuz de ruedas y le pegan un tiro y lo dejan mal herido. Evidentemente se abre una investigación, termina con los huesos en la cárcel, pero escapa, probablemente con ayuda interna, de este castillo de Sant'Angelo, donde evidentemente pues, está en una celda, donde están los grafitis que conocemos de los prisioneros de las celdas de las uvas, como estas figuras femeninas, o de barcos, y dado que ha escapado, es despojado del hábito in absentia por parte del propio gran maestre Vignacourt, en el momento en que se está inaugurando nada menos que el lienzo que ha pintado de la degollación de San Juan, que es el único que tiene una firma Fra Michelangelo, por lo tanto como fraile de la Orden de Malta, y que además me interesa señalar porque es uno de esos cuadros en los cuales la pulsión religiosa de Caravaggio se manifiesta de una forma evidente, no solamente en la cabeza, sino que
todo está encima, el cuerpo muerto del precursor está sobre el altar mayor de la capilla de los novicios y el tribunal de justicia, el espacio donde se le quita. De la misma manera que en otros cuadros, cuando vuelve desde Malta, escapado a Sicilia, pues va a realizar este entierro de Santa Lucía, en la cual el subsuelo de la tumba es el altar donde tendría que estar la reliquia. O en Mesina, esa resurrección fantástica de Lázaro, en el cual pues prácticamente el 50% del lienzo no tiene nada, de la misma manera que da la impresión de que tuvo que conocerlo alguna copia Velázquez para realizar esos cuadros en los cuales la realidad visual incorpora algunas zonas que no tienen por qué ser significativas. El último episodio, regresado a Nápoles bajo la protección nuevamente de doña Constanza Colonna, marquesa de Caravaggio, tiene lugar en la hostería del Cerrillo, en Santa María la Nuova de Nápoles, en el octubre del año 9. Es sfregiato, lo dejan como a Al Capone, diríamos, herido, rajado, probablemente en la carta. Pero al mismo tiempo, gracias a la intervención del cardenal Ferdinando Gonzaga, ha conseguido de Pablo V un perdón y por lo tanto puede volver a Roma y va a meterse en una faluca, en una barquichuela, para cruzar desde Nápoles y terminar, diríamos, dirigiéndose, no se sabe muy bien, si a un presidio español en Palo, cerca de Roma, o a Porto Ercole, donde pues, muere aquejado, entre otras cosas, de la herida y probablemente de la malaria que se le ha producido, quizá en Nápoles, quizá ya en la costa, en los días que está a la espera de entrar en Roma. ¿Cuál es el otro gran delito para sus contemporáneos? ¿A qué asesina, a qué mata Caravaggio? Y con esto, diríamos, acabo. Pues mata el arte, mata la pintura. Es decir, eso ha habido análisis diríamos, desde la muerte del artista a la deconstrucción de lo que sería toda una intervención historiográfica desde Ronald Barthes, Michel Foucault a Derrida y sobre todo a Louis Marin, que publica ese libro Détruire la peinture, en la cual analiza precisamente, diríamos, ese Caravaggio como destructor del arte. Algo que estaba ya previsto por este teórico Gregorio Comagnini cuando había hecho esa distinción entre la pintura icástica, la pintura que no modifica los datos de la realidad perceptiva en función de lo que debiera ser. Esto es, cuando nosotros encontramos un lienzo como este en el que Santo Tomás mete el dedo en la llaga de Cristo, bueno, no debiera ser así, debiera haber tenido más respeto, aunque la literalidad del texto evangélico nos señala que Cristo le hizo meter el dedo en la llaga. Pero parece inconveniente, parece indecoroso. Y eso es lo que hasta cierto punto hace en esa destrucción, diríamos, de la pintura, de la alta pintura, Caravaggio. Aceptar la realidad como es. Aceptar cómo podría haber sido, no cómo debiera haber sido. Esto es, podría haber sido en que los apóstoles fueran unos pescadores y por lo tanto unos pescadores que están trabajando y tienen los pies sucios y son unos personajes que no son la aristocracia religiosa de los grandes príncipes de la Iglesia contemporánea, en la que las mujeres como la Virgen pues pueden morirse y tener que utilizar el modelo de una muerta, no sabemos si Lena Maddalena Antognetti haciendo de muerta o, como dice también la tradición, bueno, pues una ahogada en el Tíber. El personaje de las fulanas, evidentemente, esta Lena Antognetti, que sería precisamente como dona de Michelangelo, lo que representaría a la Virgen en esta magnífica Virgen de los Peregrinos. Un Cristo presentado indecorosamente, enseñando las plantas de los pies, en este magnífico deposición de Vallicella. Esta Virgen enseñando hasta cierto punto el canalillo, si queremos, con un niño que mata al demonio serpentiforme, pero que parece demasiado mayor para esta Lena,
en la cual la imagen de una Magdalena tiene más aspecto de estar en un arrebato, diríamos, de placer sexual y una representación de una mujer en toda su belleza. Incluso los pies, que se han señalado siempre, los pies sucios de los peregrinos, los pies sucios de los menesterosos, pero también, permítanme que les llame la atención sobre estos pies de esa Virgen de Loreto. Entrecruzando, como si hasta todo punto hubiera tenido un problema, si queremos, de fetichismo y hubiera encontrado que la colocación de unos pies entrecruzados, apoyándose sobre los dedos del pie derecho, colocado en el lado opuesto, también podría ser un motivo tomado de la realidad de la composición de una mujer en el quicio de una puerta, y a todos nos viene, diríamos, los versos del quicio de la Mancebilla, como alguien que tiene ojos para la realidad femenina, para la realidad masculina, para la alta nobleza de la Iglesia o de la Orden de Malta que retrata, o para la baja, diríamos, realidad que se incorpora a la pintura. El decoro no importa, pero eso permite, diríamos, que el hecho religioso se aproxime a nosotros y que tengamos, diríamos, la belleza de la realidad elevada, diríamos, a lo que sería la máxima categoría de la pintura, destruida parcialmente y enriquecida de una manera radical por parte de Caravaggio, que sería la realidad en la pintura religiosa. Muchas gracias. Creo que antes del cine... sí, ahora antes del cine y antes de ir a merendar, a mí lo que me gustaría de todas maneras es verdaderamente que se retrataran ustedes, que nos dijeran también, además de preguntarle a Fernando lo que quieran, qué es lo que sienten al contemplar una pintura de Caravaggio, cuál ha sido su experiencia estética y emocional con él, y me encantaría, ¿verdad?, que pudiéramos tener un debate, no solo preguntando, sino, en fin, expresando sus emociones y sus inquietudes al encuentro de la pintura de Caravaggio. ¿Quién se anima primero? Más valiente. A ver. Hablamos mientras se lo piensan, de todas maneras. En fin, a mí me gustaría olvidarme del Fernando que sabe tanto. Me gustaría olvidarme, ¿verdad?, del catedrático magistral que nos ha hecho una espléndida exposición, y que me hablaras también de la emoción, es decir, lo que estaba preguntando antes. Cuando tú, mucho antes de dedicarte a la historia del arte, ves por primera vez la pintura de Caravaggio, primero me interesaría saber qué pinturas viste de Caravaggio por primera vez, y cuál fue ese mundo, ¿verdad?, es decir, que te suscitó y que verdaderamente te condicionó hasta el punto de dedicar tu vida profesional posterior a él. Bueno, no estoy muy seguro que yo tuviera una caída camino de Damasco con Caravaggio. Evidentemente, yo disfruté desde muy joven la posibilidad de ir a Roma, y la capilla Contarelli, dicho a la italiana, de San Luigi dei Francesi, o la capilla Cerasi de Santa María del Popolo, es algo que por dimensiones, por fuerza en la representación, pues te impacta antes que otras muchas cosas que diríamos que tendrían un carácter más secular, y yo no soy creyente, por lo tanto, diríamos, pero soy consciente de la fuerza que puede tener para un creyente una pintura religiosa como la de Caravaggio, y la novedad radical que supone esa pintura religiosa. Y una pintura religiosa que tiene en cuenta normalmente, diríamos, un espectador. Yo creo que en parte nos conmueve, no solamente, diríamos, esa inmediatez del hecho religioso, en el cual prácticamente, aunque no formamos parte de los menesterosos, podemos imaginar que, evidentemente, el Evangelio va dirigido, diríamos,
a la salvación de los menesterosos, porque Poncio Pilato no la necesitaba, o los fariseos, los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín no necesitaban esa salvación, sino que es, diríamos, al exproveduto, al menesteroso, y podemos ponernos en el lugar, diríamos, de Caravaggio, considerando que el destinatario, diríamos, de un mensaje evangélico es precisamente el desheredado. Y un desheredado al mismo tiempo que es implicado, aunque muchos de los lienzos sean encargos para capillas, lienzos religiosos, por parte de estos príncipes de la Iglesia o por parte de creyentes con un poderío económico, evidentemente, para encargar a Caravaggio una obra de importancia. Es la conciencia de que hay que captar al espectador, que hay que enganchar al espectador, que hay que conmoverlo porque tiene una relación íntima, no solamente la representación de la realidad, sino los personajes, la gesticulación, el lenguaje corporal, lo que hoy diríamos con un anglicismo, pues el body language, ¿no? Cuadros finales, ¿no? Como el maravilloso, desde mi punto de vista, lienzo de... no sé dónde anda ahora. La resurrección de Lázaro, ¿no? En el cual los gestos de forzar el levantamiento, la resurrección de Lázaro, vinculado fundamentalmente con la mano izquierda, con el suelo del que están sacándolo prácticamente de la tumba, bueno, tiene una retórica, diríamos, del gesto que nos conmueve, evidentemente. Y al mismo tiempo, diríamos, esa conexión con el espectador, con el lugar donde se colocan los cuadros, con la realidad de que podamos pensar que estamos delante no de una ficción, diríamos, sino de una realidad, casi diríamos con esa capacidad de sugestión. Si pensamos que la tumba es el altar donde habría la reliquia de Lázaro, la reliquia de San Juan Bautista en la capilla de los novicios de La Valeta, la reliquia de Santa Lucía muerta en la capilla de Santa Lucía. Yo creo que eso a lo mejor nosotros lo hemos perdido porque hemos muchas veces descontextualizado la pintura con respecto a las funciones originales y los espacios de exposición original, y los vemos, bueno, en un museo de una frialdad radical y de una descontextualización funcional y topográfica absoluta. Pero yo creo que la gente en ese momento estaba reconstruyendo y estaba sintiendo y leyendo el altar donde había unas reliquias como esa plataforma en la cual se desarrollaba la escena figurativa que Caravaggio había pintado. Yo creo que son esos elementos de fuerza. Yo veo secundariamente la maldad, veo secundariamente la violencia, porque violencia existe en todo el mundo veterotestamentario y del Nuevo Testamento, ¿no? Y hoy pues los niños van al Museo Nacional de Escultura y salen despavoridos y ponen protestas por escrito, los padres diciendo, bueno, con un email, bueno, es que está lleno de violencia gratuita. Hay unos señores que están colgados de una cruz y unos muertos llenos de llagas en los pies, en las manos, en el costado. Quiero decir que hemos perdido muchas veces de vista que esa violencia, que es cotidiana y que hemos intentado, diríamos, en un mundo contemporáneo de buenismo absoluto, pues erradicar, diríamos, tanto del presente como del pasado. Y yo creo que la violencia es un componente de la vida, como el sexo, y por lo tanto, diríamos, yo creo que nos sigue conmoviendo el ver esa violencia, aunque sea en los términos de ficción, de una buena película o de un buen cuadro de Caravaggio o de Rómulo Cincinnato. Pero no quisiera monopolizar. Ahora sí, verdaderamente... Animar. Caballero. A mí me gustaría que Fernando profundizase un poco más
en el concepto de Caravaggio como destructor de la pintura. Como destructor de la pintura. Bueno, yo veía los minutos que pasaban y por lo tanto he hecho una faena de aliño en esa parte de la conferencia, pero yo soy muy malo controlando el tiempo. ¿Qué es la idea de la destrucción de la pintura? Pues es, diríamos, una de las cosas que no solamente Bayone acusa de proxeneta y de violento y de arrojarle un plato al camarero en la hostería y en el bodegón, sino de ser un destructor de la pintura. Esto es, de haberse cargado lo que sería la buena actividad profesional del pintor, que imita la realidad, que mejora la realidad, que pinta los santos como debieran ser, no como han sido, como pudieron haber sido, sino como debieran ser. Es decir, los santos son los apóstoles, la Virgen, Cristo, modelos de comportamiento desde una mentalidad, si queremos, diríamos, religiosa y moral, debieran tener, diríamos, todos los caracteres visibles de la perfección. Y por lo tanto, bueno, pues tener los pies limpios, porque parece que es una cosa muy decorosa, que unos personajes que están en el cielo, pues no fueran con las plantas de los pies repugnantes y enseñando las plantas de los pies. Pensemos lo que representa, que a lo mejor a nosotros se nos ha olvidado, lo que representa enseñar en culturas como la musulmana, la judía, enseñar las plantas de los pies. Entonces es una ofensa enseñar a alguien las plantas de los pies. Por lo tanto, diríamos, no solamente en una cultura altomoderna como la que está viviendo Caravaggio, es probablemente algo mucho más ofensivo de lo que pudiéramos pensar, y encima unos pies sucios. Por lo tanto, diríamos, el carácter de provocación que tiene la ruptura del decoro, de la propiedad con respecto a lo que se debiera hacer, no como pudo haber sido, porque, bueno, vamos a ver, San Mateo, y eso lo representa muy claramente, no era Montoro, pero estaba, que es un señor de cuello blanco, ¿no?, y de camisa blanca, no, era un sacador de impuestos que iba por los pueblos de Palestina, sacándole los dineros a las gallinas, a los pobres que tenían que pagar tasas. Quiero decir que no es un dechado de virtudes, o Saulo no es un personaje, sino que es alguien que está persiguiendo a los cristianos antes de caerse camino de Damasco. Quiero decir que son personajes que pueden ser unos canallas, son personajes que pueden ser unos perversos antes de recibir, bueno, pues una luz divina, una llamada, una vocación, entonces la llamada de Cristo, y por lo tanto una reconversión. Pero la reconversión no tiene por qué traer aparejado, diríamos, una pastilla de jabón, ni siquiera del lagarto, para que salieran con los pies impolutos. No, ni que las mujeres, pues si están imitando, está copiando la realidad de las modelos del mundo contemporáneo, que se verían evidentemente, bueno, todos podemos pensar, ¿y quién era la modelo de la Venus del espejo de Velázquez? Pues no doña Juana Pacheco, no, probablemente una pintora romana con la cual tiene un niño al margen del matrimonio. Y Velázquez, muy buen marido, pero se lo calla como un dechado de discreción, entre otras cosas porque, bueno, hubiera tenido consecuencias contrarias a sus deseos de tener un hábito de una orden religiosa, si se sabía que tenía un hijo ilegítimo que había abandonado en Roma, porque ni siquiera se lo trae y lo reconoce, lo deja abandonado en la ciudad de Roma. Es decir, que las cosas son mucho más complejas, y esa destrucción que señala no solamente Bayone en principio, pero no solamente Bayone, es lo que diríamos la pintura como ejercicio, diríamos, de pintar lo mejor y no aceptar la realidad, porque la realidad es una realidad corruptible, mala, llena de cosas que no debieran perpetuarse, sino pintar, no la manzana del cesto de frutas, ya sacando la cabeza al gusano en la fruta, sino la manzana perfecta. Y todos para nosotros es clarísimo, es la manzana de Blancanieves, es una manzana fantástica. No es una manzana cualquiera, susceptible de que le pasen 2 días y tener una bolladura o un gusano en el interior, sino la manzana perfecta. Esa labor
que es, diríamos, la de perfeccionar, es la propia del arte de la pintura, es la propia de la imitación. Caravaggio, como Velázquez, no sabe nada más que hacer cabezas, no sabe sino retratar la realidad. Y tiene que componer esas escenas para, como quien pone una cámara fotográfica, plasmarla en un lienzo en lugar de en una pastilla o en una película. Evidentemente, eso no es el arte, eso no es la pintura, es otra cosa. Y por lo tanto, la pintura en el sentido tradicional la acaba de asesinar este señor, que encima pues contagia y tiene unos montones de imitadores por todo el panorama europeo. Sí, ahí. Una dama en medio. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por esta interesante conferencia. Yo me pregunto, porque me lo pregunto de verdad, que los comensales invitados en estas sesiones se ha citado a muchos y han estado muchos, pero me falta uno que quizás esté implícito, pero no se le ha citado, que es Aristóteles. Y esa idea de el terror por lo semejante y piedad por el que no merece su destino. Quizá la violencia que tanto Caravaggio como Marlowe, como Shakespeare, como Gesualdo representan, quizá esté intentando conmover, como ha dicho creo que muy justamente también el profesor. Entonces, bueno, a mí me falta Aristóteles en todo esto. Me falta Aristóteles, a pesar de que implícitamente estaba con el tema de la verosimilitud, con el tema del conmover. Y quizá otro personaje que también a los tres, a Caravaggio, a Marlowe, a Gesualdo, como puede ser el círculo de los Borromeos, como el círculo de los Borromeos introduce todo esto. En relación con esa muerte del arte, o con ese asesinar al arte como belleza, desde luego, pero lo restituyen al arte como vida. Sí, Que es una cosa bien distinta. Y en la vida hay más, claro, en la vida hay violencia. Y quizás esos pies sucios, pues uno se identifica más con ellos que unos escarpines de cristal, ¿no? Por lo menos quizás en el siglo XVII, en una Roma, donde, como decía alguien, todos se sentían como hijos de puta, porque eran hijos de puta. O sea que quizás que esa sociedad era un poco también así, no son solamente las figuras. Hago esta reflexión buscando justamente ese debate y respuesta, más que otra cosa. Sí. Muchas gracias. No sé dónde está la interlocutora y por lo tanto no sabía muy bien hacia dónde mirar, ¿no? Yo terminar mirando hacia el otro, hacia la otra parte. Yo creo que evidentemente ha señalado cosas absolutamente sensatas, y yo creo que fundamentalmente tendríamos no solamente la verosimilitud, tendremos la vida, diríamos, como elementos que pueden formar parte de la realidad de la ficción pictórica, sino la idea de verdad. Y evidentemente yo he lanzado hasta el punto casi pues, una puñalada contra Platón, y la puñalada contra Platón es siempre un aplauso hacia Aristóteles. Es decir, que en el mundo de la historia del arte hay una pulsión también que se vincula con esa idea de genio que yo he tenido que pasar de puntillas por encima de ella, que es la idea de ver todo bajo un prisma de neoplatonismo ficiniano, olvidando otra fuerza vital, fundamental en el conocimiento, en el comportamiento, en la ficción dramática y en cualquier tipo de ficción, que es evidentemente el modelo aristotélico, y por lo tanto diríamos un punto de partida de pensamiento radicalmente opuesto al de Ficino sobre Platón. Ha introducido también, yo preparando la conferencia, pues a partir de algunas de los PowerPoints de clase, pues, he tirado muchísimas, y he tirado una en la cual pues, un cuadro estaba dirigido precisamente a Federico Borromeo, y por lo tanto diríamos a una presencia en el mundo lombardo de una importancia radical en una transformación, diríamos, del pensamiento religioso. He tirado cualquier referencia a
Filippo Neri, San Felipe Neri, que debía ser también otro de los elementos que se han identificado como una fuerza, diríamos, dentro de lo que sería una visión religiosa del propio Caravaggio. Bueno, si yo no estoy muy seguro de muchísimas cosas con respecto al mundo contemporáneo, con respecto a mí mismo, pues difícilmente puedes estar seguro de nada con respecto a un señor que se murió en 1610 y que no pondría la mano en el fuego, como se dice ahora, si era un libertino erudito, quiere decirse que era un agnóstico o un ateo o era un creyente. Y podría ser las dos cosas y ser un personaje fundamentalmente contradictorio. Bueno, no sabemos mucho sobre, digamos, la religiosidad del personaje. Evidentemente el comportamiento pues no parecía que estuviera, a lo mejor iba a comulgar por Pascua Florida todas las primaveras, pero evidentemente el comportamiento no era de comunión ni de Pascua anual ni diaria, ¿no? Quiero decir que no sabemos, a lo mejor luego tenía unas devociones porque la capacidad de conmovernos a través de sus creaciones de ficción desde un punto de vista religioso al creyente o desde un punto de vista, diríamos, de comportamiento humano, verosímil, verídico, en el cual los elementos de sexo, violencia, forman parte de esa realidad, por muy bien pensantes que queramos ser. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Bueno, pues yo lo que quería era, de alguna manera, situar la pintura de Caravaggio en el contexto de la Contrarreforma, si es posible, o sea, si hay, digamos, una relación entre lo que Caravaggio pinta y este realismo que significa en ese momento la muerte de la pintura con el programa iconográfico de la Contrarreforma. Bueno, evidentemente la Contrarreforma, que es un término que cada vez abandonamos más por el del confesionalismo católico y de países mediterráneos, fundamentalmente como Italia y España, tiene una componente de intentar que en la oración y fundamentalmente en la meditación del fiel se aproxime cada vez más a lo que sería la realidad de los hechos tal como debieron haber ocurrido, ¿no? Por lo tanto, diríamos, yo no voy a recurrir al tópico, porque yo creo que es fundamentalmente falso, de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y ahora abriré unos corchetes y meteré una información que yo creo que no tenemos. Pero hay muchos personajes y fundamentalmente otro de los grandes, diríamos, bestsellers internacionales que produce la España del siglo XVI, que es Fray Luis de Granada, y no solamente diríamos de Fray Luis de León, y para nada Santa Teresa o para nada San Juan de la Cruz, hasta el siglo XVII, que insiste enormemente, diríamos, en la capacidad de emplear una imagen o emplear por lo menos las imágenes fundamentales que nosotros poseemos sin necesidad de recurrir a un lienzo, que son las imágenes mentales, que no son las que nos ha puesto Dios o el daimon o Platón en el momento de nuestra concepción o en el momento de nuestro nacimiento, sino que proceden nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, pseudo Aristóteles, algo que nos hemos alimentado de ello y por lo tanto tenemos la capacidad de revivir y de imaginar internamente unas escenas. Esa idea es la que está presidiendo aproximarnos al hecho de cosas tal como debieron haber sido si han sido visibles, y al mismo tiempo de cosas invisibles. Quiero decir que la idea de pensar en las sutilidades y en el infierno o en el cielo, nadie tiene experiencia que yo sepa de ni el purgatorio, ni del infierno, ni del cielo. Por lo tanto, diríamos, sería un segundo grado, diríamos, de ficción y de imaginación de lo invisible a partir de las figuraciones del cielo, infierno o purgatorio que los pintores pudieran haber realizado. Quiero decir que eso es un elemento que es básico en toda la tradición, diríamos, del siglo XVI, y que hunde sus raíces en lo que sería una visión de una religiosidad moderna que da pie a la reforma protestante, que es la devotio moderna del siglo XV
del mundo septentrional flamenco nórdico, que pide, diríamos, el que contemplemos la realidad de la divinidad de Cristo, hombre, más que la divinidad de Cristo, Dios. Y por lo tanto diríamos que aproximemos el hecho a nuestras vivencias personales de índole religiosa. Quiero decir que ese mundo está detrás de Borromeo, está detrás de Carlos Borromeo, está detrás de Federico Borromeo, está detrás de Federico Neri, diríamos, de la voluntad, bueno, de movimientos que no son los de la curia vaticana o los de los gobiernos de las archidiócesis o de las diócesis del mundo católico, por aproximar el hecho religioso al pueblo. Eso me parece que es evidente. La idea de los ejercicios espirituales, pues yo pondría un reparo, y a cierto punto pues son esos tópicos historiográficos que circulan, como el otro que a mí me pone de los nervios, que es el que una imagen vale más que 1000 palabras. Mentira cochina. Nadie entiende una imagen si no es acompañada por las palabras. Y por lo tanto, las imágenes no son la Biblia de los iletrados. El tema de San Ignacio de Loyola es que hubo una edición romana a mediados del siglo XVI y no se volvió a publicar hasta Roma en castellano a comienzos del siglo XVII. Y prácticamente los ejercicios espirituales no son leídos en castellano hasta después de que es convertido en santo. Y por lo tanto todas las suspicacias con respecto a San Ignacio, los mal llamados teatinos, que eran los jesuitas en el siglo XVI, desaparecen con la beatificación en 1622. Por lo tanto hay que esperar, incluso muerto Caravaggio, para que alguien estuviera leyendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. No sé si he respondido a su pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Si no vamos a tomar el café. Yo siento una barbaridad que no tengamos nunca tiempo, porque lo que sí que me hubiera encantado es debatir en un tema que no estoy de acuerdo con lo que habías dicho, con lo que tampoco ha dicho Fernando, es decir, que hay una tal grande distancia entre Platón y Aristóteles. Yo creo que son muchísimo más próximos y cercanos de lo que efectivamente se dice. Lo que pasa es que efectivamente tendría que tener tiempo para defenderlo y pelearme con todos vosotros. En fin, el problema es que a lo mejor están para ti muy próximos, pero sí, en el siglo XVI sí, se batían a sable los aristotélicos contra los neoplatónicos. Eso lo conozco porque de todas maneras se ha hecho un intento absolutamente de separarlos desde muy al principio. Pero es un tema de discusión en todo caso apasionante que tendremos que abordar en otro momento. Muchísimas gracias, Fernando, y ahora nos vamos a tomar algo y después vemos la película, ¿verdad? Es decir,